Bueno, vamos a iniciar este simposio del tratamiento multidisciplinario de cáncer del recto. Este es un tema bastante controvertido, cáncer del recto es una de las neoplasias que más ha tenido una evolución dentro del tratamiento multidisciplinario del cáncer. Y nuestra principal pregunta trataremos de buscar la respuesta a esta política de que si la política de ver, esperar es una política adecuada en el tratamiento de pacientes con cáncer del recto respondedores. Nosotros conocemos que el cáncer del recto ha sido, así como cáncer de mama, sarcomas de partes blandas y sarcomas óseos, una de las neoplasias más interesantes en donde venimos. Voy a tratar de poner de dónde venimos a dónde vamos. Con la historia de Czerny, con la resección abdominoperineal, ustedes conocen que con el abordaje perineal en forma inicial, los pacientes con cáncer del recto, en la presentación inicial de este doctor, el 95% de los pacientes tenían recurrencia local. Con el advenimiento en esa época del doctor Miles, en la publicación de él de 1908, la tasa de recurrencias locales, teniendo un abordaje más intenso desde el punto de vista quirúrgico, la recurrencia local era aproximadamente la tercera parte de los pacientes y la mortalidad igual. Entonces, aquí se necesitaba tener una operación, ser un cirujano bastante habilidoso, tener los recursos de anestesia, recursos de transfusiones sanguíneas y postoperatorios tardíos, porque era una operación que se asociaba a una tasa de complicaciones, sobre todo infecciosas, bastante elevada. Con el paso del tiempo, desde 1908 a esta publicación del 97 de Richard Hill, nosotros hemos visto cómo esta enfermedad ha ido al desuso e incluso el doctor Hill la dejó como una operación que debía estar proscrita y que era aproximadamente solamente para casos seleccionados de pacientes. Y vean ustedes cómo la evolución ha sido a que en los pacientes con cáncer del recto, como de hacer una operación que era dejar un estoma permanente al paciente a dejarlos con una no funcional, cómo ha ido evolucionando con el paso del tiempo con similares resultados y con la conservación de la función anal. Vean ustedes en esta diapositiva cómo dramáticamente la tasa de la incidencia de pacientes operados con abdominoperineal ha ido decreciendo y cómo ha ido incrementando la tasa de conservación del esfínter anal. Sin embargo, esto no ha sido más que a base de procedimientos quirúrgicos. Cuando uno empieza a encadenar los tratamientos multidisciplinarios, como los pacientes tratados con cáncer del recto, con quimioterapia, con radiación, lo que hemos ido aprendiendo es de que esos pacientes se asociaban a una disminución de esa tercera parte de pacientes que recurrían, una disminución en la tasa de recurrencia local, y parece ser que la tendencia a conservación del esfínter anal para pacientes verdaderamente localizados entre 5 centímetros para abajo del margen anal eran los pacientes candidatos o que se beneficiaban de esto. Vean ustedes cuando se añade, aparte de la radiación, quimioterapia, vean ustedes cómo la tasa de respuestas completas en esos pacientes se empieza a ver. Y empieza uno a tener aquí resultados tan sorprendentes como que hasta el 20-25% de los pacientes, un cuarto de los pacientes tienen una respuesta completa. Y de esos pacientes respondedores a largo plazo, vean ustedes cómo en esos pacientes se puede hacer una conservación del esfínter anal y esta sobrevida de los pacientes en general no va a cambiar, pero esos pacientes tienen una mucho mejor calidad de vida. La controversia de que si estos pacientes podían ser tratados con radiación y quimioterapia antes o después, la respondió este estudio prospectivo comparativo publicado por los alemanes, en donde la radiación preoperatoria demostró ser superior a la radiación postoperatoria, junto con quimioterapia en cualquiera de los dos brazos. Y vean ustedes cómo en esos pacientes que
empezamos a ver que tenían una tasa de respuestas completas bastante importante. Cómo esos pacientes, a través de una cirugía de menor extensión, mediante una excisión local o con la política de poder de esperar y de observar en esos pacientes, cómo se ha logrado tener también una tasa de control local bastante satisfactorio y que en la actualidad de esos pacientes puede uno dejarlos en observación y estar esperando, porque la tasa de recurrencias de crecimiento de esta neoplasia también es extraordinariamente bajo, igual que el número de ganglios linfáticos metastásicos regionales también es un número bajo en realidad. Y esos pacientes, los resultados que hay, que aunque son producto de estudios que todavía necesitan validación posterior, esos pacientes pueden ser tratados así. Y esto, en esta diapositiva, lo único que trato de ejemplificarles es de que el éxito de esto es simple. Lo único que hay que hacer es caminar por el camino correcto en el tiempo correcto. Y esto es lo que trataremos en este simposio, de que ver a través de los diferentes ponentes. El primer ponente va a ser la doctora Erika Ruiz, para tratar de hablar de la neoadyuvancia en los pacientes con cáncer del recto. A seguir de la doctora Ruiz va la doctora para hablar de las inducciones de pacientes que tienen 2 o más drogas. Y finalmente el doctor Bednarski hablará de la política de cuál es el estado actual en la política de esperar y de ver en esos pacientes. Okay. Y finalmente trataremos de hacer un panel al final, de que tenemos la suerte de tener al doctor Bednarski, que es un experto en cirugía robótica y cirugía laparoscópica. ¿Cuál sería el papel de estos pacientes, no en el respondedor completo, sino en el parcialmente respondedor, acerca de tratamientos laparoscópicos o cirugía de microcirugía en esos pacientes transanal o con el robot? Muchas gracias.